serie de predicaciones expositivas del libro de Hechos. Bueno, pues buenos días a todos. Saludaros a los que no me ha dado tiempo a saludar antes, pues saludaros ahora. Y también a los que están siguiendo este mensaje, este culto, o el mensaje luego más adelante a través de YouTube, pues saludaros también. Seguimos con nuestra serie de predicaciones del libro de Hechos y bueno, pues para los que sea la primera vez que venís o hayáis perdido alguna, recordad que en el canal de YouTube de la Iglesia podéis recuperar alguna predicación que os hayáis perdido, incluso otros libros que también hemos predicado de manera expositiva en estos últimos años. Recuerdo Corintios, Hebreos y algunos otros, pues tenéis la oportunidad también de ir ahí a ver todas las predicaciones ordenadas y seguidas. Seguimos, como digo, con el libro de Hechos, ya lo tenemos más de mediados, y hoy vamos a ver en el capítulo 18 cómo Pablo, uno de los mayores y los mejores predicadores probablemente de todos los tiempos, una persona con un profundo conocimiento de Dios y una relación estrecha con el Señor, aún él experimentó el desánimo. Al inicio de este capítulo 18, Pablo está pasando por un bajón anímico, emocional y probablemente espiritual. Y es que este segundo viaje misionero estaba siendo realmente duro. Después de recorrer Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, confirmando las iglesias que habían resultado de su predicación en el primer viaje misionero, pues él se embarca por el mar Egeo hasta llegar a Grecia. Y en Filipos, la sanidad de una chica endemoniada termina provocando un motín y cogen a Pablo y a Silas, los azotan de manera injusta, los encarcelan. Y bueno, después de eso, son liberados de forma milagrosa por el Señor, con un terremoto, también después de ser de bendición para el carcelero de Filipos y para su familia, pues tienen que terminar abandonando la ciudad. De allí se fue a Tesalónica, donde sí tuvo éxito, pero aún así la persecución lo obligó a huir a Berea, donde encontró buena acogida y donde muchos respondieron a su predicación y su enseñanza. Pero también allí la persecución llegó y él se vio obligado a escapar otra vez del peligro. Así que llegó solo, sin su amigo, a Atenas, como vimos la semana pasada, y a pesar de su brillante discurso de defensa del Evangelio en el Areópago, pues su predicación no caló en el corazón de la mayoría de los habitantes de la ciudad. Y con este repaso de los últimos eventos del segundo viaje misionero de Pablo, llegamos al capítulo 18 de esta mañana. Así que os pido que abráis vuestras Biblias por Hechos 18, versículos del 1 al 18. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Si tiene otra traducción, pues puede que algunas palabras cambien. Y dice el texto de esta mañana así. Dice, después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco que habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlo y como hacía tiendas de campaña, y al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, éste se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: «Caiga vuestra sangre sobre vuestra propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles». Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a casa de un tal Ticio Justo que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión: «No tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad». Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos a una atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. «Este hombre», denunciaron, «anda persuadiendo a la gente a adorar de una manera que va en contra de la ley». Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: «Si vosotros los judíos estuvierais entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que yo os escuchara. Pero como se trata de cuestión de palabras, de nombres, de vuestra propia ley, arreglado entre vosotros, no quiero ser juez de tales cosas». Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto.
Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más y después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria acompañado de Priscila y Aquila. Para que nos ubiquemos un poco, hay que decir que Corinto era una ciudad griega que se encontraba a unos 80 kilómetros al oeste de Atenas. En aquella época, Corinto era la capital de la provincia, era el centro económico y político de Grecia. Corinto tenía una ubicación estratégica, ya que conectaba la península del Peloponeso, que veis abajo, con el resto de Grecia, que está encima. Así que todo el tráfico de personas y de mercancía entre el norte y el sur prácticamente pasaba por la ciudad. Además, Corinto tenía una bahía a cada lado, con un puerto, puedes pasar a la siguiente, tenía una bahía a cada lado con un puerto, uno al este que conectaba con las rutas marítimas hacia España, Italia y el norte de África, y otro, o sea, este en el oeste, y en el este conectaba por ruta marítima con Fenicia, con Asia Menor y con Egipto. Entre una bahía y la otra, entre un puerto y el otro, había un gran corredor empedrado que servía para transportar las mercancías de un puerto a otro y así evitar que los barcos tuvieran que dar un rodeo de más de 350 kilómetros a la península del Peloponeso. Hoy en día, ya ahí, veis, es una visión aérea de Corinto, de la ciudad de Corinto hoy. Hoy en día ya existe un canal que une una bahía con la otra, a través del cual pasan los barcos y ya no hay que transportarlas por tierra las mercancías. Van un poco justo. Bueno, pues la ubicación estratégica de esta ciudad y todo el tráfico de personas y de mercancías que pasaban por ella hicieron de Corinto una ciudad próspera de más de 200.000 habitantes. Esto eran muchos habitantes para la época. La mayoría de esta población, o mucha de ella, era ambulante, eran comerciantes, eran servidores públicos. Así que, como consecuencia, era una ciudad cosmopolita, con mucha mezcla de culturas, de nacionalidades, de costumbres y de creencias. Y también esta era la razón por la que Corinto llegó a ser una de las ciudades más pervertidas de la antigüedad. En un monte, a unos 500 metros de altura sobre el nivel de la ciudad, estaba el templo de la diosa Afrodita, la diosa del amor, o más bien la diosa del vicio, porque sus más de 1000 sacerdotisas que ejercían la prostitución ritual bajaban cada noche a la ciudad de Corinto y se soltaban en una desenfrenada inmoralidad. Tanto era así que la palabra corintizar llegó a ser conocidísima en todo el Mediterráneo y significaba literalmente prostituirse, vivir de una manera extremadamente inmoral. Así que Corinto parecía que no era un lugar mucho más acogedor para el Evangelio de lo que en su día pudo ser Sodoma y Gomorra. A este tipo de ciudad fue a la que Pablo llegó. Por eso él sintió, cuando vio todo aquello, sintió desánimo, no solamente por el entorno hostil en el que se encontraba, sino porque además venía de no tener mucho éxito en Atenas y además se encontraba solo, sin sus compañeros de viaje. Sabemos que Pablo se sintió así, por lo que más tarde escribió a los corintios, en 1 Corintios 2, versículo 3. Él les decía: estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y él también, en la carta que le escribió desde Corinto hacia los tesalonicenses, él les decía: por eso, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados por vosotros por medio de vuestra fe. Así que él estaba pasando necesidad y estaba afligido. Puede que además Pablo estuviera físicamente enfermo, al menos su salud seguro que estaba deteriorada. Y eso no sería extraño después del maltrato, de las lesiones y de las heridas que arrastraba desde Filipo. Pero Dios no dejó a Pablo solo en su desánimo. El Señor estaba con él, controlando toda la situación, preocupándose de todos los detalles. Y no dejó caer a Pablo en una tristeza y en un desánimo más profundo del que él pudiera soportar, sino que proveyó para él la salida. Proveyó 4 formas de consolarlo, animarlo y motivarlo a continuar. Y estos van a ser nuestros 4 puntos de esta mañana. Las 4 formas en las que Dios proveyó consuelo para Pablo. La compañía de amigos, la cosecha de nuevos convertidos, la comunión con Dios y la frustración de sus enemigos. Vamos con el primer punto, que es la compañía de amigos, en los versículos del 2 al 6. Con sus compañeros de viaje, Sila y Timoteo todavía en Macedonia, Pablo se vio solo en Corinto y Dios sabía que tenía necesidad de más personas, de alguien más, que lo acompañara, que lo ayudara en sus cargas. Y Pablo encontró esta compañía en un matrimonio que estaba recién llegado de Roma, de Priscila y de Aquila. Estaban recién llegados de Roma porque el emperador Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos y a todos los cristianos. Así que seguramente no solo esta pareja fue de ayuda para Pablo, sino que también Pablo fue de bendición para ellos.
ya que este matrimonio acababa de llegar a un sitio extraño, donde seguramente no conocían a nadie que compartiera su fe. La Biblia no lo dice, pero lo más probable es que esta pareja ya fueran cristianos cuando Pablo los conoció. Y pensamos que esto es así porque no figuran entre los corintios convertidos que menciona el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 16:15 dice, por ejemplo, que los primeros convertidos de la provincia de Acaya no fueron ellos, fueron los de la familia de Estéfanas. Priscila y Aquila llegaron a ser dos de los amigos más cercanos, más íntimos de Pablo. De hecho, llegaron incluso a arriesgar sus vidas por él. Él mismo lo dice en Romanos 16. Él dice, saludad a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo. Para salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Y hay algo curioso respecto a esta pareja. Seguramente ya os habéis dado cuenta todas las veces que habéis leído el Nuevo Testamento. Pero cada vez que se le menciona, se nombra primero a Priscila antes que a su marido Aquila. Esto no es lo normal en el lenguaje de la época. Y probablemente es porque ella fuera la más prominente de los dos en su servicio al Señor y a la Iglesia. Priscila y Aquila establecieron su negocio, la construcción de tiendas de campaña, de carpas hechas con telas, con pieles de animales. Establecieron su negocio en Corinto y Pablo había aprendido ese mismo oficio seguramente de su padre. Así que se unió a ellos y durante un tiempo Pablo trabajó en esta profesión para poder sustentarse. Pero cuando llegaron Silas y Timoteo procedentes de Macedonia, ellos trajeron consigo una ofrenda lo suficientemente generosa de parte de la Iglesia como para que este trabajo ya no fuera tan necesario para Pablo y él pudiera dedicarse por entero a la predicación del Evangelio. Sin embargo, el tiempo que Pablo estuvo trabajando no fue una excusa para dejar de lado el ministerio, sino que él aprovechó cualquier oportunidad que tenía para compartir su fe y para defender el Evangelio. Y los días que libraba, los sábados, el día de reposo, él no perdió la costumbre que tenía de ir a la sinagoga y dialogar con los judíos y con los griegos, con los gentiles piadosos, argumentando que Jesús era el Mesías prometido en la Escritura y dando a conocer la salvación que ofrece por medio del perdón de pecados. Dios suplió la necesidad que sabía que Pablo tenía de compañía por medio de estos nuevos amigos, de Priscila y de Aquila, y también devolviéndole tiempo después a sus antiguos compañeros de viaje. Yo estoy seguro que la llegada de Timoteo y de Silas, tiempo después, fue de mucho ánimo para Pablo. En segundo lugar, el Señor permitió que Pablo recibiera ánimo y consuelo por medio de los nuevos creyentes, de los nuevos convertidos. Dice el texto que Pablo, como era su costumbre, dio de escuchar el Evangelio a los judíos. Aunque él se reconocía a sí mismo como apóstol de Jesucristo enviado a los gentiles, él siempre tenía prioridad acudir a la sinagoga y utilizar la Escritura, el Antiguo Testamento, para razonar con argumentos sólidos que Jesús era el Mesías que los judíos estaban esperando. Pero vemos, como tantas otras veces, que sus compatriotas lo rechazaron a él y a su mensaje. Dice el versículo 6 que se le oponían. Y esta palabra en griego significa literalmente organizarse en orden de batalla. Y lo que Lucas quiere dar a entender es que la oposición que Pablo recibió por parte de sus compatriotas, de los judíos, no fue una oposición espontánea, improvisada, sino una oposición organizada, buscando combatir su enseñanza y blasfemar el nombre de Cristo, como dice el texto. Por esta razón, Pablo se sacudió su ropa en señal de rechazo. El símbolo, el gesto más habitual entre los judíos para evidenciar ese rechazo, ese desprecio, era sacudirse el polvo de las sandalias. Pero entendemos que Pablo no lo hiciera porque sus sandalias estarían en la entrada de la sinagoga junto con todas las demás. Así que él se sacudió su ropa en señal de protesta, de rechazo, al mismo tiempo que les decía: caiga vuestra sangre sobre vuestra propia cabeza. Yo estoy libre de responsabilidad. Él quería dejar claro que lo había intentado todo, que había hecho todo lo que estaba en su mano, pero que ellos eran 100% responsables de su incredulidad y, por tanto, de su condenación eterna el día que se encontraran cara a cara frente a Jesús. Yo estoy seguro que Pablo conocía perfectamente el texto de Ezequiel 33, donde Dios le decía a Ezequiel cuál era la función del centinela. En Ezequiel 33, versículos del 7 al 9, Dios le decía: a ti te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. En cambio, si le advierte al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Eso es lo que estaba haciendo Pablo, comportarse como el centinela de su pueblo, de los judíos. Así que aquí vemos de forma clara que el hombre es 100% responsable delante de Dios respecto a su decisión de creer o de no creer.
Y después de recibir este contundente rechazo por parte de los judíos, Pablo dirigió todo su esfuerzo a los gentiles. Y en lugar de seguir reuniéndose en la sinagoga, él comenzó a hacerlo en casa de un gentil temeroso de Dios, un tal Ticio Justo que vivía al lado de la sinagoga. Este hombre, que seguramente era romano por su nombre compuesto, probablemente era un hombre pudiente, ya que su casa era lo suficientemente grande como para albergar a una comunidad formada por judíos convertidos al cristianismo y por gentiles temerosos de Dios. Todos ellos siguieron reuniéndose en casa de este hombre, semana tras semana, para recibir la enseñanza de Pablo y para ir conociendo más y más del Evangelio. Y una curiosidad respecto a este Ticio Justo es que probablemente al ser romano su nombre estaba compuesto por 3 nombres. Y quizá el primero de ellos, suponen muchos eruditos, era Gayo. Así que probablemente este hombre se llamaba Gayo Ticio Justo y puede que fuera el Gayo al que Pablo se refería en Romanos 16:23 como el creyente que le brindó hospitalidad tanto a él como a toda la iglesia de Corinto. Su casa, la casa donde se reunían, estaba justo al lado de la sinagoga, lo cual seguramente enfureció mucho más a los judíos incrédulos. Pero eso no fue lo peor vino después. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. No se lo podían creer. Crispo, su líder, también se había hecho cristiano. Los judíos estaban viendo cómo cada vez más y más corintios oían el Evangelio, creían y eran bautizados. La conversión de personas prominentes, de personas importantes como este Ticio Justo o como Erasto, el tesorero de la ciudad, enfurecieron a la comunidad judía. Pero lo peor, la gota que colmó el vaso, fue la conversión de Crispo, de su líder. Desesperados por detener el avance del Evangelio, del cristianismo en su ciudad, los judíos terminaron llevando a Pablo ante las autoridades romanas. Pero antes de eso, el Señor proveyó un elemento, una fuente más de ánimo y de consolación para él. Un mensaje directo de Dios. Este es el tercer punto de esta mañana, la comunión con Dios. Los amigos de Pablo, tanto los nuevos que encontró al llegar a Corinto, Priscila y Aquila, como los antiguos que llegaron más tarde, Timoteo y Silas, yo estoy seguro de que fueron de mucho ánimo para Pablo. Y también una de las cosas que más gozo y más ánimo produce en el creyente es ser consciente de que Dios te está usando para transformar las vidas de la gente. Y Pablo veía cómo, gracias a su predicación, muchas personas en Corinto creían en Jesús y eran salvos. Pero precisamente ese crecimiento imparable del cristianismo hizo que la oposición de los judíos se intensificara. Y esto comenzó a tener efectos depresivos en su vida espiritual. Así que Dios le concedió a Pablo el que a mí se me ocurre que es el mayor elemento de ánimo que puede recibir un creyente. Un mensaje verbal directo del Señor. Pablo tuvo una visión de noche en la que el Señor le daba 4 razones para que no dejara de anunciar el Evangelio en Corinto. En primer lugar, el Señor le dijo: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. No tengas miedo. El miedo debilita, el miedo distorsiona nuestra percepción de la realidad. Satanás utiliza el miedo para paralizarnos. Por eso Dios tantas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice: no tengas miedo, no temas. Pablo estaba sufriendo realmente por causa del miedo. Pero el Señor le manda a dominar este sentimiento confiando en Él. Mira, yo no sé si tú has escuchado alguna vez eso de que en los sentimientos no se manda, de que no se pueden controlar. Yo he llegado a pensarlo, de hecho yo he llegado a decirlo. Pero esto es una mentira, esto es una mentira enorme de Satanás. Los sentimientos sí se pueden controlar, y se pueden controlar controlando los pensamientos. ¿Qué dice Filipenses 4? Dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones, vuestros sentimientos y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y sigue diciendo el versículo 8, que por lo tanto, si hay algo bueno, si hay algo puro, si hay algo justo, si hay algo amable, si hay algo digno de alabanza, si hay algo de buen nombre, en fin, todo lo bueno, en eso pensad. Cuando llenamos nuestros pensamientos de lo bueno, de las cosas del Señor, nuestros sentimientos serán correctos. Así que, si no habías caído en eso, métetelo en la cabeza. Lo que piensas determina lo que sientes. Dios nos capacita para dominar nuestras emociones, nuestros sentimientos, dominando nuestros pensamientos. Y Dios nos capacita para dominar el miedo. El miedo que a veces sentimos cuando sabemos que tenemos que dar pasos, tomar decisiones para cumplir sus propósitos. Hay veces que sentimos que tendremos que dar ese paso al vacío, pero ahí va a estar debajo su mano, para que apoyemos el pie para un paso más. Y el Señor le da una orden directa a Pablo, le dice: sigue hablando y no te calles.
El Señor le da una orden directa y las órdenes del Señor no se cuestionan. Él le estaba diciendo, no dejes que nada de lo que pase y nada de lo que te digan te haga callar. Continúa diciéndole, pues yo estoy contigo. El Señor le recuerda que estaba con él, yo estoy contigo. Y no sé si te trae a la memoria otros textos similares de la Biblia. A mí me recordaba a Josué, capítulo 1, que seguro que Pablo sabía de memoria. Josué 1, 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no tengas miedo, no desmayes, no te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y el Señor promete su compañía a todos los creyentes. Jesús le dijo a sus discípulos, y por extensión a todos nosotros, en Mateo 28, 20, os aseguro que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué gran promesa! El Señor sigue diciéndole, aunque te ataque, no voy a dejar que nadie te haga daño. Dios prometió a Pablo que aunque experimentara dificultades, aunque tuviera que pasar por persecución, no le harían daño, como sí pasó en Filipos. Y ahora más adelante vamos a ver el cumplimiento de esta promesa. Y por último le dijo, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. El Señor le dijo a Pablo que había muchas personas aún por creer allí en Corinto. Dios mismo estaba garantizando el éxito del trabajo de Pablo, estaba garantizando que su predicación tendría fruto. El Señor le estaba diciendo a Pablo, mira, he preparado una cosecha ahí fuera enorme, solo tienes que salir a recogerla. Todas esas personas son, como vimos en Hechos 13, 48, los que estaban destinados a la vida eterna, pero que aún no habían escuchado el Evangelio y aún no habían creído. Y aquí quiero hacer un inciso, quiero hacer un paréntesis, porque la verdad es que no deja de resultarme curioso que en todos los textos que me toca predicar, me toca tocar esta doctrina de la soberanía de Dios en la salvación y de la responsabilidad del hombre en la salvación. No sé, quizá algún día termine entendiéndola. Si nos quedamos con este versículo 10, podemos caer en pensar que ¿para qué vamos a hacer nada? Si Dios ya tiene determinado quién va a ser salvo y quién no, pues ¿para qué vamos a esforzarnos? Pero es que la soberanía de Dios nunca puede ser una excusa para dejar de hacer nuestro trabajo. No podemos olvidarnos de lo que acabamos de leer en el versículo 6, en el que Pablo le dice a los judíos incrédulos, vuestra sangre caiga sobre vuestra propia cabeza. En otras palabras, vosotros sois totalmente responsables de vuestra incredulidad y de vuestra condenación, puesto que habéis escuchado la verdad, habéis tenido la oportunidad de reconocer vuestro pecado delante de Dios y de creer en Jesús, y os habéis endurecido voluntariamente contra Él. Así que una vez más, y esto lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento, tenemos la elección soberana de Dios en la salvación y la responsabilidad del ser humano en la salvación, guardando un equilibrio perfecto, aunque al mismo tiempo un equilibrio difícil de entender. Pero una cosa sí es segura, ahí afuera hay un montón de personas que fueron escogidas por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, lo mismo que tú y lo mismo que yo. Y nosotros no sabemos quiénes son. Por eso nuestra responsabilidad es hablar de Jesús a todos los que podamos. Y el resultado ya vendrá determinado por la soberanía de Dios y por la responsabilidad de quien escuche. Pero nosotros habremos hecho como Pablo, lo que esté en nuestra mano, para que el día de mañana el Señor no pueda demandarnos la perdición de nadie. Y cierro este paréntesis y volviendo al mensaje que el Señor le da a Pablo en la visión, no tengas miedo, sigue hablando, yo estoy contigo, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. La verdad es que no hay nada que pueda animar más que este mensaje, ¿verdad? Dios escogió cuidadosamente cada palabra que le dijo a Pablo, de manera que él pudiera recobrar toda la fuerza, todo el ánimo, toda la esperanza, la determinación necesaria para continuar su ministerio entre los corintios, a pesar de la fuerte oposición de los judíos. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo continuó predicando el Evangelio y enseñando la palabra de Dios entre los corintios durante 1 año y medio. Lucas no detalla en este libro de Hechos qué tal le fue durante ese tiempo, pero si leemos las cartas de Pablo a los corintios y leemos las cartas que Pablo escribió a otras iglesias desde allí, desde Corinto, sabemos que hubo muchos creyentes en la provincia de Acaya y que Dios bendijo grandemente a la iglesia de Corinto con innumerables dones. En su visión, Dios le dijo a Pablo que tenía mucho pueblo en Corinto y lo cumplió. En su visión también le dijo que no dejaría que nadie le hiciera daño y también lo cumplió. Y esta fue la última fuente de ánimo que Pablo recibió y que vamos a ver a continuación. La frustración de los planes de su enemigo, el cuidado de Dios. Donde quiera que Pablo iba y predicaba el Evangelio, se encontraba con la oposición y con la persecución de los judíos incrédulos. Y como hemos leído, Corinto no fue una excepción.
Los judíos estaban cada vez más furiosos porque veían cómo cada vez más y más personas en Corinto, tanto griegos como judíos, creían en Jesús y se convertían al cristianismo. Los judíos sentían tanta envidia del crecimiento de la iglesia en su ciudad que no pudieron soportarlo más y en su desesperación intentaron que las autoridades romanas detuvieran de alguna forma la predicación de Pablo. Y esa autoridad romana recaía en Galión, el procónsul de Acaya. Y hay una curiosidad respecto a este hombre, Galión. No sé si tú lo sabías, yo me he enterado mientras preparaba la predicación. Este Galión era español, nació ahí al lado, nació en Córdoba. Fue hermano del famoso filósofo romano Séneca, que fue también el tutor de Nerón. Séneca describió a su hermano Galión como una persona inteligente que odiaba la adulación. Por decirlo de otra manera, a este Galión le gustaba la verdad a la cara. Era una persona íntegra, que no le gustaba que le hicieran la pelota. Así que los judíos, que precisamente eso era lo que hacían con las autoridades romanas para intentar manejarla a su antojo, adularlo, hacerle la pelota, pues lo tendrían complicado, lo tendrían crudo con este hombre. Pero con la esperanza de sacar provecho de la autoridad de Galión, los judíos se organizaron para llevar a Pablo al tribunal y pedir que fuera juzgado. El tribunal, puedes pasar a la siguiente. El tribunal era una gran plataforma de piedra que se encontraba en el Ágora, en la plaza del mercado. Estas son las ruinas del Ágora de Corinto. Ahí es donde llevaron a Pablo para que fuera juzgado por Galión. Para intentar convencerlo, para intentar convencer a Galión, los judíos le dijeron que las enseñanzas de Pablo iban en contra de la ley. Y el texto no dice si se estaban refiriendo a la ley romana o a su propia ley judía. Si ellos se referían a que Pablo contradecía la ley romana, entonces debían detallar los cargos contra él y probar que él suponía una amenaza para el imperio. Y si se estaban refiriendo a su propia ley judía, corrían el riesgo de que Galión no les prestara ninguna atención por tratarse solamente de cuestiones religiosas internas suyas, como así terminó pasando. Hay que decir que en esta época el judaísmo era oficialmente tolerado por los romanos y que estos veían el cristianismo solamente como una variante del judaísmo, como una secta dentro del judaísmo. Así que para un romano realmente no había mucha diferencia entre un judío y un cristiano. Por eso, los judíos lo que intentaron es convencer a Galión de que ni los cristianos ni Pablo tenían nada que ver con ellos, y que en lugar de ser tolerados, lo que debían ser es perseguidos. Y si ellos hubieran conseguido un veredicto favorable de Galión, el cristianismo habría sido prohibido, y no solamente en Corinto, sino en toda la provincia de Acaya. Es más, es que la sentencia podría haber generado jurisprudencia y podría haber sido utilizada en otras zonas para conseguir que el cristianismo fuera prohibido y perseguido en todo el Imperio Romano. Pero eso no pasó, por lo menos no pasó en ese momento, porque Dios estaba cuidando tanto de Pablo como de la extensión del Evangelio de una forma soberana. Cuando Galión, cuando el procónsul romano escuchó las acusaciones sin argumentos de los judíos contra Pablo, que no olvidemos que era ciudadano romano, Pablo era judío, pero había obtenido su ciudadanía romana, pues cuando escuchó estas acusaciones sin argumentos, debieron haberle parecido absurdas y ridículas. Si ellos no eran capaces de probar que Pablo era peligroso para la ciudad de Roma, para la seguridad de Roma, serían despedidos inmediatamente. Además, en su acusación los judíos mencionaron a un dios, a su Dios, al Dios de Israel, un Dios en el que los romanos ni creían ni le inspiraba ningún respeto. Los romanos eran politeístas y tenían 12 dioses, uno para cada cosa. Así que Galión decidió no tener nada que ver con las cuestiones religiosas de los judíos y tomó la decisión, por decirlo de alguna manera coloquial, de mandarlo a freír espárragos. Es verdad que los líderes judíos eran influyentes, que tenían cierto poder, pero a Galión no le tembló el pulso. No le importó desagradarlo a cambio de ser justo. Y esto puede parecer algo sin importancia, una decisión fácil de tomar. Pero Pilato, otro gobernador romano sobre la provincia de Judea, se encontró en una situación parecida 20 años antes, cuando llevaron ante él a Jesús. Y Pilato fue un cobarde. Pilato prefirió agradar a la mayoría, evitar un tumulto y permitir el mayor y más injusto crimen de toda la historia de la humanidad, el asesinato del Hijo de Dios. Así que hoy, mientras leemos este pasaje, debemos aplaudir la integridad y la justicia de Galión, porque era algo, la verdad, que poco común en aquella época y en aquella sociedad. Cuando los judíos insistieron, fueron expulsados del tribunal, sin ni siquiera darle la oportunidad a Pablo de que se defendiera. Yo estoy seguro de que Pablo ya tenía un brillante discurso en su cabeza lleno de argumentos sólidos para combatir las acusaciones de los judíos. Pero no hizo falta, porque Dios le concedió a Galión la suficiente sabiduría como para entender que no había caso y que lo que tenía que hacer era expulsar directamente a los judíos de allí.
No podemos saber por el texto en qué tono los despachó, pero podemos imaginar que sería con cierta sorna, con cierto desdén, quizá con unas palabras similares a estas. Quizás les dijo: dejadme tranquilo, tengo ocupaciones mucho más importantes que atender que vuestras riñas religiosas. No tengo tiempo para prestar atención a estas tonterías, venga, fuera de aquí. Y por último dice el pasaje que se abalanzaron todos contra Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon allí mismo delante del tribunal. Parece que ese todo se refiere a todos los judíos, que en su frustración por no haber sido atendidos como ellos esperaban, arremetieron contra el líder de la sinagoga, contra Sóstenes, y le dieron una paliza. De este Sóstenes sabemos que fue el que sustituyó a Crispo como líder de la sinagoga cuando Crispo se convirtió al cristianismo. Y de este Sóstenes también sabemos por la carta de Pablo que terminó conociendo al Señor, terminó siendo cristiano. Entonces, si en este momento, cuando los judíos llevaron a Pablo ante Galión, Sóstenes ya era cristiano, el motivo por el que arremetieron contra él era obvio. Pero si aún no lo era, si aún él no era cristiano, seguramente es que sus compañeros estuvieran cabreados con él por su torpeza al presentar sus acusaciones contra Pablo y no haber obtenido la atención del procónsul. Probablemente pensaron que había sido un inútil al representar las demandas de los judíos ante el gobernador y al no conseguir lo que se proponían, en su frustración, descargaron su furia contra él. Pero lo mismo que a Galión le importó un pimiento, las cuestiones religiosas de los judíos y sus disputas contra Pablo y contra los cristianos. Tampoco le dio ninguna importancia a la paliza que se llevó Sóstenes, allí mismo delante de sus narices. Hemos visto que Dios cumple sus promesas. Dios le prometió a Pablo que lo protegería y que no le harían ningún daño. Y así fue. Dios le prometió que fructificaría su predicación porque tenía mucho pueblo en aquella ciudad. Y así fue. Los judíos no pudieron frenar el avance del Evangelio en Corinto y la iglesia siguió creciendo y el Evangelio se siguió extendiendo por toda Grecia. Finalmente dice el versículo 18 que Pablo permaneció en Corinto por algún tiempo más, por muchos días, dice la Reina Valera. Y después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. Ese tiempo de más que Pablo permaneció en Corinto pareció coincidir con el tiempo del mandato de Galión sobre la provincia de Acaya. Al acabar su tiempo de gobierno en la provincia, Galión sería sustituido por otro gobernador y Pablo sabía que los judíos volverían a intentar arremeter contra él y volvería a tener problemas. Así que, dejando a la iglesia de Corinto consolidada, decidió salir hacia Siria. Hasta Éfeso lo acompañaron sus nuevos amigos Priscila y Aquila, que por algún motivo que desconocemos dejaron Corinto y se establecieron en Éfeso, donde fueron de mucha bendición para los creyentes de allí, para los efesios. Y Pablo continuó su viaje hasta Jerusalén, donde seguramente se encontró con los apóstoles, con los discípulos de la iglesia allí, y terminó su gran segundo viaje misionero desde el mismo punto desde el que salió, en Antioquía de Siria. Y quiero concluir esta mañana con un breve repaso a los 4 puntos de este mensaje y su aplicación para nuestras vidas hoy. El apóstol Pablo se encontró en una situación de desánimo provocada por varias circunstancias. Soledad, cansancio, deterioro físico, un entorno lleno de pecado y de inmoralidad, peligro y presiones por parte de los enemigos del Evangelio, pero Dios lo animó. Lo animó dándole la compañía de amigos, tanto los nuevos, Priscila y Aquila, como sus antiguos compañeros de viaje. Y yo quiero decirte que si te encuentras solo, si te encuentras desanimado, decaído, desorientado ante tus problemas o circunstancias, busca compañía, busca la compañía de hermanos en la iglesia. Dios nos ha regalado una familia espiritual increíble, llena de personas capacitadas por el Espíritu Santo para suplir lo que nos falta. Así que no desprecies todo lo que tienen que ofrecer esas personas por las que Cristo entregó su vida, lo mismo que por ti y por mí. No te aísles, no te dejes llevar por tus sentimientos, por el miedo, por el desánimo, por el cansancio, sino compártelo. Somos llamados a compartir los unos las cargas de los otros, a ser de bendición y de ánimo unos para otros. Recuerda todo eso uno a otros que hay por todo el Nuevo Testamento, más de 50. Y esto no solamente en la iglesia local, donde nos vemos todos los domingos, sino que hay muchos cristianos que por circunstancias han tenido que viajar, que dejar su tierra y han encontrado en la iglesia de destino una familia, amigos dispuestos a acogerlo y ayudarlo en todo. Es un descanso saber que tenemos familia en todas partes, alrededor del mundo, personas que aún sin conocernos de nada nos van a esperar con los brazos abiertos, lo mismo que Priscila y Aquila recibieron a Pablo.
En segundo lugar, el Señor le permitió a Pablo ver el fruto de su trabajo con los nuevos creyentes. La predicación persistente de Pablo tuvo su fruto y el grupo de creyentes empezó a crecer en Corinto. Pablo pudo ver que era útil para Dios en medio de una ciudad llena de inmoralidad. Dios lo usó como una lámpara para alumbrar, para arrojar luz en medio de una sociedad sumida en la oscuridad del pecado. Así que déjame decirte que no hay excusa. No hay entorno tan difícil como para que Dios no pueda usarte. Me da igual cómo sea tu entorno familiar, me da igual si tu entorno laboral es difícil, si tu vecindario es complicado. No hay ningún entorno tan complicado, tan difícil, tan duro como para que Dios no pueda usarte allí. Igual que Pablo, cuando podemos ver que a pesar del entorno difícil, que a pesar de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, Dios nos usa para su gloria, nos permite ser de bendición a otros. Esto es de mucho ánimo, porque siendo criaturas insignificantes, el Dios Todopoderoso, el Dios que tiene el universo en sus manos, nos considera dignos de ser su ayudante. Qué privilegio tan enorme tenemos al poder ser colaboradores de Dios, del Dios Todopoderoso en el cumplimiento de sus planes. Por eso nunca dejes de pedir a Dios que abra tu ojo, que te use, que abra tu ojo a sus propósitos. En tercer lugar, el Señor le dio un mensaje directo por medio de una visión. Permitió a Pablo tener una visión, escogiendo las palabras precisas que él necesitaba escuchar. Seguramente ninguno de nosotros vamos a recibir una revelación como esta. No digo que sea imposible, ni mucho menos. Dios es soberano y es todopoderoso para revelarse cómo, cuándo, dónde y a quien Él quiera. Pero es que nosotros tenemos un mensaje mejor, tenemos una revelación mejor y más completa. Tenemos su palabra, la Biblia. Esto es todo lo que Dios ha querido que el ser humano sepa de Él. Aquí vamos a encontrar todo el consuelo, todo el ánimo, toda la sabiduría, todo el conocimiento y toda la verdad que necesitamos para aplicarla en las situaciones de nuestra vida. Todo eso está aquí. Así que dediquémonos cada día a leerla, a estudiarla, a profundizar en ella, a exprimir la enseñanza que tiene para nosotros. Y el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos va a capacitar nos va a dar discernimiento, sabiduría para aplicar estas antiguas palabras, estas palabras escritas hace miles de años, a nuestro día a día hoy, en el siglo XXI. Y por último, el Señor, de forma soberana, no permitió que los enemigos de Pablo y del Evangelio triunfaran, frustró los planes de su enemigo. Pablo pudo ver cómo, sin que ni siquiera hiciera falta que él se defendiera, el Señor peleó su batalla, utilizando para ello a un gentil, a un pagano, al gobernador romano Galión. De la misma manera, cuando somos testigos de cómo el Señor nos cuida, de cómo nos protege de enemigos más poderosos que nosotros, de cómo nos saca de situaciones de dificultades que parecían no tener salida, esto es un refuerzo para nuestra fe. Así que haz memoria de cuántas veces el Señor te ha acompañado, de cuántas veces el Señor ha estado contigo en situaciones como esta. Y si estás pasando por circunstancias difíciles ahora, sean las que sean, el Señor te dice como a Pablo: no tengas miedo, no temas, yo estoy contigo, estoy al control, aunque ahora no puedas verlo. Yo tengo planes perfectos para ti, tengo un propósito con todo esto que está pasando, con todo esto que estoy permitiendo. Solo confía, haz tu parte y yo haré la mía. Que el Señor os bendiga.